Les pauso grabación, ya estamos grabando. Entonces, lo último que estábamos mirando era el primer teorema de traslación, ¿no? Vimos el primer teorema en forma directa, forma inversa. Hicimos ejemplos y vamos a empezar el segundo teorema. Pero para el segundo teorema tocaba definir lo que es la función escalón unitario. Nosotros habíamos dejado el título. Por aquí me adelanté y ya copié algunas cositas. Entonces, de la función escalón unitario. Bueno, la función escalón unitario, ¿no? El objetivo de la función escalón unitario es simplemente expresar una función a trozos como una suma algebraica de productos entre escalones unitarios y las funciones que conforman la función a trozos. ¿Sí? Eso es lo que queremos. Entonces, ¿por qué queremos eso? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad de hacer esas operaciones? Bueno, aquí coloqué un ejemplo como para entender más o menos la dinámica. Entonces, cuando uno está resolviendo una ecuación diferencial, y una de las expresiones es una función a trozos. Por ejemplo, aquí tengo una ecuación diferencial lineal de Cauchy-Euler que está igual a fx. Pero fx es una función a trozos. Entonces, cuando le piden a usted resolver esta ecuación, pues en realidad tiene que resolver tres ecuaciones, ¿no? Una con x al cuadrado, una con 2x y una con e a la x, ¿no? Entonces, en realidad serían tres ecuaciones por el precio de uno. La idea, ¿sí? Aquí están las tres ecuaciones que hay que resolver. La idea es que si usted puede expresar esto como una suma de estas expresiones multiplicadas por escalones unitarios, entonces en realidad podría llegar a trabajar las tres ecuaciones a la vez y hacer solo un ejercicio. Entonces tiene una ventaja, ¿no? Se ahorra uno el proceso de hacer tres ecuaciones y solo resuelve uno. Obviamente lo que uno se ahorra por un lado lo pierde por otro. ¿En dónde se va a perder? Pues el único ejercicio que hay que hacer debería ser más largo que hacerlos individuales. ¿Sí? Entonces, no todo es ganancia. Recuerde que siempre lo que uno gana por un lado lo pierde por otro. Bueno, ahora sí vamos a definir el escalón unitario. Para definir una función escalón unitario basta simplemente con considerar un valor a mayor a 0. En la notación del escalón es, tomamos una U cursiva, U de T menos A. Esta es la escritura. Y se define o 0 o 1. 0 es antes de A y 1 es cuando es mayor o igual a A. Entonces aquí está la gráfica de la función escalón unitario. Es una función característica representada por ceros y 1. 1 indica encender, 0 indica apagar. Es una forma de verlo. ¿Sí? Entonces sirve para encender y apagar. ¿Qué vamos a encender y apagar con la función escalón unitario? Bueno, lo que vamos a hacer es encender y apagar funciones. ¿Cómo? Multiplicando una función por la función escalón unitario. Entonces supongamos que acá tenemos una función, llamémosla h, supongamos que está definida de 0 hasta más infinito, que es el intervalo donde estamos trabajando. Y a esta función la queremos que la primera parte, antes de un valor a, se apague, se anule, valga 0. Y después sí quede como está. Entonces, eso simplemente se logra tomando la función h y multiplicándola por la función escalón unitario t menos a. ¿Sí? Si uno le aplica la definición, entonces, antes de a, el escalón unitario vale 0. Entonces nos quedaría 0 por h, que es 0. Y después de a, o para valores mayores o iguales a a, el escalón unitario vale 1. Entonces nos va a quedar 1 por h, que es simplemente h. O sea, mejor dicho, no es que una función a trozos, este producto es 0 para valores menores o iguales a y h para valores mayores o iguales a. Entonces, esta función a trozos se puede escribir como este producto. Aquí está la gráfica. Entonces, la primera parte de h se apagó y la otra se dejó quieta. Entonces, vamos a hablar de apagar y encender. ¿Sí? Entonces, cuando la función está multiplicada por el escalón unitario, va a quedar encendida. Bueno, uno podría querer de pronto hacer lo contrario. Yo quiero que la función h inicie encendida y después de a se apague. ¿Cómo se puede lograr eso? Pues haciéndole una pequeña modificación al escalón unitario. Entonces queremos que inicie prendido en 1 y luego se apague. Eso se logra con esta expresión. 1 menos el escalón unitario. Si le aplicamos la definición, antes de a el escalón vale 0. Entonces aquí nos va a quedar 1 menos 0, que es 1. ¿Sí? Entonces antes de a ya está encendido. Y después de a, el escalón vale 1. Nos va a quedar 1 menos 1, que es 0.
Es encendido, apagado. Entonces, si usted toma esta función y la multiplica por h, va a pasar justo lo que necesitamos. Entonces, aquí está la función h y la multiplicamos por la fórmula del escalón. Entonces, va a quedar primero encendido y luego se apaga. ¿Sí? Entonces, primero se multiplica por 1, lo cual nos deja igual, y luego se multiplica por 0, lo cual lo apaga. ¿Sí? Si uno le diera aquí por distribuir, esto se podría escribir como HT menos el escalón unitario multiplicado por HT. ¿Cómo sería la lectura? Aquí aparece la función H suelta. Entonces, si queda suelta, usted dice que está encendida. Y aquí viene el escalón unitario. Por lo general, el escalón unitario, como vimos aquí arribita, y aquí en la primera parte, cuando la escribimos, ¿dónde fue? Aquí. Cuando la función estaba multiplicada por el escalón, era porque estaba encendida. ¿Sí? Aquí está multiplicada por el escalón, pero está apagada. ¿Por qué? Por el signo menos. Entonces el menos la apaga. Bueno, entonces teniendo en cuenta estas dos herramientas que tenemos ahí, encender, apagar, apagar, encender, podríamos definir una función a trozos. Por ejemplo, una función de 2 trozos. ¿Sí? Usted a partir de 2 funciones crea una función de 2 trozos. Entonces podríamos tener aquí una función h sub 2, por aquí una función h sub 1. Queremos que esta función h sub 2 esté apagado al inicio y luego se encienda, que fue que es simplemente multiplicar por el escalón unitario. Y queremos que h sub 1 haga lo contrario, esté primero encendido y luego se apague. Entonces, esta fue la última que vimos. H sub 1 menos escalón unitario H sub 1. Enciende y apaga. ¿Qué hacemos con estas dos funciones? Pues simplemente las sumamos. Cuando usted sume los valores, entonces antes de A, aquí está la función H sub 1 y le va a sumar 0. Es decir, que le va a dar H sub 1. Y después de A, aquí va a estar H sub 2 y le va a sumar 0. Es decir, que nos da H sub 2. Entonces, al sumar estas dos expresiones, vamos a tener primero encendido H sub 1 y apagado encendido H sub 1, ¿sí? O mejor dicho, actuando simplemente H sub 1 y luego actúa H sub 2. ¿Sí? O sea, tenemos esta función H sub 1 para valores menores o iguales a menores a y H sub 2 para valores mayores o iguales a. Esta expresión, esta función a trozos, se puede escribir simplemente como la suma de estas dos expresiones. Ahora, cuando usted sume, podríamos escribir primero el H sub 1. H sub 1 queda suelto, es decir, es la que empieza encendida. Y luego, en esta suma, podríamos sacar factor común escalón unitario. O sea, que escribe más escalón unitario, y aquí nos quedaría H sub 2 positivo y H sub 1 negativo. ¿Sí? H sub 2 viene, digamos que con término positivo, por eso es encendido, y el H sub 1 viene aquí con un menos. ¿Sí? Y está multiplicado por el escalón, quiere decir apagado. Entonces, esa es la forma de leerlo. Entonces, primero H sub 1 se enciende, y luego hacemos el cambio. El cambio se hace cuando pase por aquí. Donde vamos a encender H sub 2 y vamos a apagar H sub 1. Y ahí está definida la función a trozos. Bueno, eso se podría hacer, se podría generalizar a varios trozos. Yo podría tener una función aquí H sub 1, H sub 2, H sub 3, H sub 4, ¿sí? Y todo esto nos define la función H. ¿Sí? Entonces podríamos decir que H es la función que primero está encendido H sub 1. Entonces H sub 1 se deja suelta. Y luego cuando pase por un punto aquí a sub 1, entonces aquí es donde hacemos el cambio, se enciende H sub 2 y se apaga H sub 1. Entonces H sub 2 menos H sub 1. Luego en A sub 2 hacemos otro cambio. Le sumamos el escalón. ¿Sí? Que encienda H sub 3 y apague H sub 2. Entonces enciendo H sub 3 menos apago H sub 2. ¿Sí? Y así sucesivamente. Aquí, bueno, aquí no es espacio, pero aquí se podría con A sub 3 hacer el cambio de encender H sub 4 y apagar H sub 3. Y luego en A sub 4, supuestamente aquí debe haber un H sub 5 y aquí el H sub 4. Y este proceso usted lo puede seguir hasta
hasta el infinito y más allá. Bueno, aquí había dejado un ejemplo, pero ese ejemplo no lo pude colocar aquí porque con esto completo 20 páginas, luego no lo puedo, me toca recortarlo para poder subirlo. Vamos a hacer un ejemplo. Y ese ejemplo lo vamos a utilizar más adelante. Entonces ese ejemplo sí lo vamos a empezar en otras notas. Profe, ¿este tema es el de función escalón unitario? ¿Cómo? ¿Ese tema es el de función escalón unitario? Sí. Ok. Bueno, estas notas las llamé de segundo teorema de traslación. Pero la vamos a empezar entonces con la continuación que sería el ejemplo. Vamos a hacer un ejercicio bonito. Ejemplo. Y en el ejemplo vamos a considerar una gráfica. Y a partir de la gráfica toca mirar cuáles son las funciones que componen la función a trozos. Y luego sí la escribimos como una suma de escalones unitarios. Entonces, ejemplo, exprese por medio de escalones unitarios la siguiente función. ¿Sí? Y la función nos dan en la gráfica. Ya. Y esto continúa hasta el infinito. Aquí hay cambio. Voy a hacer un poquito general. Voy a colocarle A. Entonces este señor sería 2A. Este sería 3A. 4A. Entonces de A en A vamos haciendo el cambio. Y aquí sube hasta 1. Aquí se deja abierto. Abajo se cierra. Abierto arriba. Cerrado abajo. Ah. Bueno, y así hasta el infinito y más allá. Entonces ahí lo que tenemos en realidad pues es una función periódica, ¿no? Una función periódica de periodo A. Cada A unidades se repite la gráfica. Entonces cuando usted trabaja con una función periódica, lo bueno es que si usted sabe definir el primer periodo, de ahí en adelante esto es fácil porque son puras traslaciones. Trasladar esta gráfica a unidades. Entonces primero les voy a bautizar cada trozo. Se lo voy a llamar H sub 1, H sub 2, H sub 3, H sub 4 y así sucesivamente. Bueno, la idea es conocer H sub 1 y las otras son traslaciones. Entonces para H sub 1, H sub 1 simplemente es una recta, ¿no? Entonces aquí tenemos recta y esa recta pasa por el origen. Entonces podemos utilizar la ecuación pendiente punto. Entonces acá h sub 1 de x es simplemente pendiente x y el punto que conocemos es el origen. Es decir, esto es de la forma MA. Yo puse x y en realidad es t, ¿no? Estamos trabajando es con la variable t. Entonces aquí nos quedaría m por t y no más. Lo único que necesitamos es la pendiente. Y la pendiente está muy fácil de calcular, porque la pendiente es lo que varía en y sobre lo que varía en x. Y la variación en y es de una unidad. Y en x es de a unidades. O sea que la pendiente simplemente va a ser lo que varía en y sobre lo que varía en x. Listo. Por lo tanto, nos queda que h sub 1 de t es 1 sobre a por t. O t sobre a. Para ahorrar espacio.
¿sí? Y las otras son simplemente copias, son traslaciones. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se consigue H sub 2? Pues traslade a unidades a la derecha. Si queremos trasladar a la derecha, ¿qué se le hace al T? ¿Se suma o se le resta? ¿Se suma? Se suma. No, se resta, pero casi. Entonces, si quiero ir para la derecha, resto. Entonces, H sub 2 simplemente es T menos A sobre A. H sub 3 sería, entonces aquí hacemos una traslación de la primera 2 unidades. Entonces sería T menos 2A sobre A. H sub 4, T menos 3A sobre A. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces ya tenemos las fórmulas de las funciones que componen la función a trozos. Ahora sí podemos hacer el escalón unitario. Entonces, nuestra función h actúa de la siguiente forma. Primero, h sub 1 es la que está actuando. Esa es la que inicia encendido. Entonces, colocamos el h sub 1. Y el h sub 1 es más, pues, así. Reemplacemos de una vez. H sub 1 era T sobre A. Esa es la que está encendida. Y luego, en A, vamos a hacer el cambio. Se va a encender H sub 2 y vamos a apagar H sub 1. Entonces, colocamos un escalón para hacer el cambio. Queremos que inicie H sub 2 encendido, entonces T menos 2A sobre A, que es H sub 2, y le restamos H sub 1. T menos A sobre A. ¿Sí? Luego hacemos otro cambio. El siguiente cambio es en 2A. ¿Sí? ¿Ahí qué queremos? Queremos que se encienda H sub 3 y se apague H sub 2. Y como que no me va a alcanzar el espacio. Más la escribo aquí abajo. Entonces que se encienda H sub 3. ¿Dónde está H sub 3? Allá. Yo aquí escribí la primera mal, ¿no? En A se enciende H sub 2, se apaga H sub 1. H sub 2 era este señor. Le puse fue H sub 3. Entonces H sub 2 era T menos A sobre A. Y que se apague H sub 1 que era T sobre A. ¿Sí? Ahí sí me queda espacio. Entonces ahora sí creo que la puedo escribir arriba. Entonces luego hacemos el cambio en 2A. En 2A queremos que se encienda H sub 3 y se apague H sub 2. Entonces H sub 3 T menos 2A sobre A y se apague H sub 2 que es T menos A sobre A. ¿Sí? Luego hacemos otro cambio en 3A, que se encienda H sub 4 y se apague H sub 3. Entonces a H sub 3 le restamos H sub 2. A H sub 4 le restamos H sub 3. Bueno, y continuamos con el proceso hasta el infinito y más allá. Ahora, todas esas diferencias, estamos de buenas que nos van a dar valores constantes. Entonces, al hacer esta diferencia, T menos A sobre A menos T sobre A, ¿sí? Al distribuir el numerador, a separarlos, nos va a quedar T sobre A, que con el menos T sobre A se cancela. Y entonces nos va a quedar menos A sobre A, es decir, menos 1. Si hacemos esta diferencia, T sobre A se vuelve a eliminar con T sobre A. ¿Qué nos queda? Nos queda menos 2 menos menos 1. Menos 2 menos menos 1, eso es igual a menos 1.
Si usted mira esta diferencia, también va a dar -1. Mejor dicho, la diferencia está dando constante. Le va a quedar puros escalones con signos negativos. Entonces al final nos va quedando lo siguiente, que h de t se puede escribir como t sobre a y voy a factorizar el menos. Menos escalón unitario t menos a más escalón unitario t menos 2a más escalón unitario t menos 3a y así sucesivamente. Esa suma infinita se puede escribir por medio de una serie, ¿no? O una sumatoria. Entonces esto nos queda como t sobre a menos la sumatoria de escalón unitario, donde todos tienen en común la t, y lo que cambia es lo que se está restando. Primero a, 2a, 3a, entonces múltiplos de a. Ka, donde k iniciaría desde 1 y finaliza en el infinito. Y ahí está. Ahí está la expresión expresada como una suma infinita. ¿Sí? Este señor, esa función que tenemos ahí, podría estar representando, no sé, una fuerza electromotriz que se aplica a un circuito. Entonces, la idea es que la fuerza electromotriz empieza a aumentar y cuando llega a este punto se apaga. Y vuelve otra vez acá y se apaga. Y se apaga. Entonces, uno está jugando con el interruptor. Y eso lo puede hacer hasta el infinito y más allá. Entonces, podríamos trabajar una ecuación donde tuviéramos infinitas funciones a trozos. ¿Sí? Eso ya no se puede hacer de la forma anterior, ¿no? Que era resolver una por una. Entonces, hace una ecuación con h sub 1, luego con h sub 2, luego con h sub 3, luego con h sub 4. Nunca va a acabar. Entonces, si usted quiere trabajar con todas a la vez, puede trabajar con esta expresión. ¿Sí? Y ahí estaría trabajando con todas a la vez. Bueno, ese es el escalón unitario. Se sirve para representar funciones a trozos por medio de sumas, de escalones. Bueno, ya conociendo la función escalón unitario, ya podemos definir el segundo teorema. Segundo teorema de traslación. Esto también se conoce como traslación sobre el eje T. Y dice lo siguiente. Si la transformada de la función f de t es igual a f de s, es decir, si usted es capaz de hacer esa transformada, si conoce esa fórmula, entonces debería ser fácil hacer la siguiente. Escalón unitario de t menos a multiplicado por f de t menos a. Entonces aquí nos dan la función f, pero con una traslación. La idea es que esto va a dar como resultado e a la menos a por s por f de s, que es la transformada f de t. ¿Sí? Eso es lo que dice el teorema. Resumen del teorema. Entonces, uno lo que se aprende es lo siguiente. Si usted quiere transformar escalón unitario de t menos a multiplicado por f de t menos a, ¿sí? En cierta forma, es como si usted, este señor, lo transformara a un escalón. En cierta forma, no es que en realidad esto sea la transforma del escalón. Y entonces nos va a quedar simplemente la transformada de la función sin la traslación. Esa es la forma resumida.
La prueba es muy simple, eso sale en un reglón. Va a hacer aquí la prueba ya que sale cortica. Bueno, reglón y medio. Entonces, supongamos que queremos sacar la transformada del escalón unitario. No, mentiras, reglón y medio no. Si toca hacer algo, operaciones. T menos A por F de T menos A. Estaba pensando en otra prueba. Por definición, esto es la integral desde 0 hasta más infinito de e a la menos st multiplicada por nuestra función, que es este producto. ¿Sí? Ahora, para hacer esta transformada, pues usted lo que tiene en cuenta es que acá hay un escalón. Da una función a trozos. Y para integrar una función a trozos, pues hay que mirar las caras. Entonces, este vale 0 antes de A y vale 1 después de A. Entonces, simplemente usted parte la integral en dos. Una en lo que está antes de A y otra en lo que está después de A. Primero la hace de 0 hasta A, en donde el escalón vale 0. Y aquí nos quedaría 0 por f de t menos A. Y ese 0, pues anula la integral. Y la otra, pues va a ser desde A hasta el infinito, donde el escalón vale 1. Nos va a quedar e a la menos st. Y como el escalón vale 1, simplemente nos queda f de t menos A. ¿Sí? Acá hay una traslación. Voy a eliminar esa traslación haciendo una sustitución. Entonces, por ejemplo, podríamos llamarla, no sé, W igual a T menos A. ¿Sí? Y no vamos a trabajar con T, sino vamos a trabajar con W. Por lo tanto, hay que cambiar las fronteras. Entonces, cuando T tiende a A, W tiende a 0. Y también vamos a necesitar por ahí el valor de T. Entonces, T también es igual a W más A. ¿Sí? Cuando usted hace aquí la sustitución, o sea, mejor dicho, aquí lo que estamos haciendo, la podríamos ver de otra forma, ¿no? Hay una propiedad que usted dice que si usted aquí le suma, aquí le resta. Y si aquí le resta, aquí le suma. Como para no hacer la sustitución. Hágase por ese lado mejor. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es sumarle a esta t a unidades, a la t que está aquí dentro de la integral. Entonces, si aquí le sumamos t unidades, aquí en las fronteras le restamos, si aquí le sumamos a unidades, aquí le restamos a unidades. ¿Sí? Entonces mejor en vez de hacer una sustitución, lo que hago es una traslación. Entonces aquí, bueno, voy a escribir para que se vea el cambio. Así estaba antes, voy a dejar un espacio, voy a dejar aquí un espacio, voy a dejar aquí un espacio, ¿sí? Como para no cambiar de variable. Entonces, la propiedad dice que si usted aquí le resta a unidades, entonces adentro de la fórmula usted le suma. ¿Sí? Propiedades de la integral definida. Entonces, ¿qué nos va quedando? Pues aquí, fronteras de integración a menos a, 0. Arriba, infinito menos a, infinito. Aquí nos queda una exponencial que se puede distribuir y en la distribución hay un pedazo que nos queda menos SA, bueno, e a la menos SA, que no tiene nada que ver con la integral. Ese señor puede salir de la integral. Entonces, e a la menos SA. Y entonces adentro quedaría e a la menos ST, y aquí hay menos A, se cancela. Listo. Entonces esto es e a la menos SA, y esa integral pues es simplemente la transformada de FT. Más conocida como f de s. Ahí está el resultado. Bueno, ejemplos donde uno aplique el teorema, en realidad prácticamente tiene que estar muy acomodado el ejercicio, porque aparte de estar el escalón, tiene que estar esta función trasladada exactamente estas a unidades.
¿sí? Entonces, en realidad, esta fórmula no es que uno la esté aplicando, pero a partir de esta fórmula, uno puede trabajar la inversa, y la fórmula inversa sí la va a aplicar, y también puede sacar unas fórmulas directas. Entonces, vamos a escribir mejor las fórmulas que uno se utiliza. Entonces, ¿qué utiliza uno de ese teorema, de esa fórmula? Utiliza lo siguiente. Utiliza primero la transformada de un escalón unitario. ¿Sí? Sin nadie al lado. Voy a escribir aquí el resultado y hacemos la prueba porque sale rápido. Entonces, esto es simplemente E a la menos A por S. Tenga en cuenta que aquí en el teorema y en estas fórmulas, para que el escalón unitario se defina, A tiene que ser positivo. Por lo tanto, aquí el exponente siempre tiene que ser negativo. ¿Sí? Nunca va a tener aquí un exponente positivo para esta fórmula. Y aquí nos queda sobre S. ¿Sí? La prueba sale rápido. Alcanzo a escribir ahí rápidamente. Entonces, para la prueba voy a aplicar el teorema. Transformada, no, esto no es transformada. Transformada del escalón unitario de T menos A. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Le voy a agregar una función. F de T menos A. Para poder aplicarle el teorema. ¿Sí? Pero ¿quién es esa función? Porque esa función no se debe notar. Entonces, es que esta función la voy a tomar como la función constante 1. Uno dice, sí, arriba está la función constante 1. Y lo bueno de la función constante 1 es que si usted le quita la traslación, por propiedades de la constante, da 1. ¿Cuál es la propiedad de la constante? Pues permanecer constante, ¿no? Es con traslación o sin traslación, si la función es constante, sigue siendo constante. ¿Sí? Entonces ya estando escrita tal como se necesita en el teorema dice que esto es igual a E a la menos AS por la transformada de la función sin la traslación. Es decir, por Ft. Pero como Ft es la función constante 1, entonces simplemente es la transformada de 1. Y la transformada de 1, de la constante 1, es la constante sobre S. Es decir, E a la menos AS sobre S. Listo, ahí está la prueba. Esa la podríamos aplicar para el ejercicio que hicimos ahorita de los infinitos escalones. Entonces, ahorita la aplicamos. Y la otra fórmula que uno también suele aplicar aquí bastante es escalón unitario multiplicado por función, pero la función no tiene por qué estar trasladada. Esto sí tiene más sentido. Un escalón por una función cualquiera. Bueno, por la parte del escalón, esto es como si fuera E a la menos AS. Y aquí nos va a quedar la transformada de la función, pero con una traslación ahora hacia el otro lado. ¿Sí? La prueba también es sencilla. Pero la voy a dejar ahí de tarea. La prueba no tiene mayor complique. Simplemente escribir ft más a menos a. Y sale aquí una vez. Sacó la prueba. Sencilla. Entonces, esta sí se suele aplicar también bastante. Entonces, usted tiene el escalón. Aquí por lo general hay una función bonita. Que usted tiene la fórmula para transformarla. Pero el problema es que cuando aplique esto, la función se le va a dañar. Entonces, tiene que hacer primero operaciones y ahí sí le aplica la transformada. Ahora hacemos un ejemplo. Pues ahora sí, hagamos ejemplos de esas fórmulas. ¿Sí? Y el primer ejemplo sería para la fórmula del escalón. Entonces, halle la transformada
de la siguiente función. Y entonces me voy por acá arriba y nos llevamos el dibujito, donde ya tenemos la función. ¿Sí? Aquí ya hicimos la mitad de la tarea. Entonces aquí, bueno, lo primero era saber quién era H. Esa parte la hicimos. Habíamos dicho que H de T era T sobre A menos la sumatoria desde K igual 1 hasta el infinito del escalón unitario de T menos K veces A. Así quedó la fórmula. Bueno, y ahora aplicamos la transformada. Entonces, transformada de la función H. Entonces, sabemos que la transformada preserva operaciones, entonces es la transformada del primero, donde ese A puede salir, y nos quedaría la transformada de T, la cual es directa. Y también nos quedaría ahora menos la transformada de la sumatoria desde K igual 1 hasta el infinito de los escalones. Bueno, como la transformada preserva el orden, estos señores se pueden intercambiar. ¿Sí? La transformada puede entrar a la suma. Bueno, eso de preservar el orden en realidad es para sumas finitas. 2, 3, 4 funciones, 1.000.000, 1.000.000.000 de funciones. Cosas finitas, cosas insignificantes. Aquí en realidad son infinitas funciones. ¿Sí? Pero en realidad se puede hacer el cambio, no hay ningún problema. Entonces podemos cambiar aquí los símbolos. Y entonces esto nos va quedando, bueno, voy a sacar el 1 sobre A, sobre el A. Todavía no quiero hacer la transformada. Voy a dejar todo indicado por el momento. Menos y cambiamos el orden. Sumatoria de K igual 1 hasta el infinito de la transformada de los escalones. ¿Sí? Ahora sí podemos aplicar fórmulas. Transformada de T es 1 sobre S al cuadrado. 1 factorial sobre S al cuadrado. Entonces nos quedaría 1 sobre A por S al cuadrado. Menos la sumatoria desde K igual 1 hasta el infinito. Y la fórmula que vimos de transformada del escalón era E a la menos este señor multiplicado por S. Entonces en este caso sería Ka multiplicado por S sobre S. ¿Sí? Aquí la letra S no tiene nada que ver con el contador K, puede salir de la sumatoria y aquí nos queda la sumatoria de una exponencial. Oiga, esta suma usted la podría hacer desde 1 hasta n y luego hace el límite cuando n tiende a infinito. Y la sumatoria de la exponencial sí tiene fórmula. Y a esa fórmula luego le puede sacar el límite y al final le va a quedar una función lo más de bonita donde ya no va a tener aquí la suma infinita. ¿Sí? Yo no voy a hacer este proceso. ¿Por qué? Porque es que por lo general cuando uno aplica la transformada es para luego devolverse. Entonces, si usted cambia esta función a una función bonita que no tenga serie, le va a quedar una función, pues puede verse bonita, pero para aplicar la transformada inversa puede ser que no se pueda tan fácil. Entonces, ¿qué es lo que suele hacer uno? Tomar esa función bonita y buscar alguna forma de escribirla como una serie para poder devolverse. ¿Sí? Entonces, prefiero dejarla como una serie, porque ya estando como una serie es fácil de devolverse. ¿Sí? Más adelante vamos a ver el teorema, un teorema para funciones para funciones periódicas. Esto era un ejemplo de función periódica, ¿no? Donde usted aplica la fórmula y aquí una vez le queda la función bonita.
El problema es aplíquele luego la inversa, no se puede. Es mejor escribirla como la serie y no aplicar la fórmula que vean por ahí. Bueno, ahí está la transformada de la función. Ahora un ejemplo donde apliquemos la transformada de escalón multiplicado por alguien. Voy a hacer aquí uno sencillo primero. Transformada del escalón. Algo sencillo. T menos 2 multiplicado por T al cubo. T al cubo está muy bonito porque T al cubo es transformable una vez. Entonces, aquí primero usted sabe que toca aplicar el teorema porque hay un escalón. En este escalón, el valor de A vale 2. Entonces, cuando uno le aplique, va a quedar E a la menos A por S. ¿Sí? El exponente siempre va a ser negativo, A va a ser positivo, y aquí nos va a quedar la transformada, y tomamos nuestra función que es T al cubo, pero le hacemos la traslación a la T. Entonces, a T le sumamos 2, y se nos dañó la función tan bonita que estaba. Ya no quedó directa, toca hacer operaciones. Toca desarrollar el cubo. Entonces aquí nos queda la transformada de primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo. Eso nos da 12t al cuadrado más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado. Eso nos sigue dando 12. Más el segundo al cubo. ¿Listo? Y eso ya es transformable. E a la menos 2s transforma de t al cubo 3 factorial, es decir, 6 sobre s a la 4. Más transforma de t al cuadrado 2 factorial sobre s al cubo. 2 factorial es 2 multiplicado por el 12, 24. Transforma de t, 1 sobre s al cuadrado. Por arriba había un 12. Y transforma de la constante 8, 8 sobre s. Listo. Hagamos uno más emocionante. Este está muy trivial. ¿Qué tal esto? Transformada del escalón unitario de t menos pi medios. Pi medios. Sí, dejémoslo en pi medios. Para que sea más emocionante. Por e a la menos 2t por seno de 3t. Tres funciones ahí. ¿Sí? Por el escalón, sabemos que toca aplicar segundo teorema. Pero aparte del escalón, hay una exponencial multiplicada a alguien más. Eso quiere decir primer teorema. Entonces toca aplicar los dos. Primer teorema y segundo teorema. ¿Cuál se aplica primero? Voy a aplicar cualquiera, no hay un orden específico. El resultado le da lo mismo. Yo le tengo un consejo. Cuando toque aplicar los dos teoremas, empiece por el teorema que tenga exponencial, que en este caso sería el primer teorema. El primer teorema, les recuerdo que era lo más de sencillo, ¿no? Lo quiero escribir por aquí abajito rápidamente. El primer teorema se aplicaba cuando usted tenía una función exponencial por alguien conocido. El teorema decía, tome este exponencial, ¿sí? Primero que todo identifique el valor de A, y conociendo el valor de A, usted lo único que hace es quítelo.
y transforme la función sin exponencial. Pero eso sí, cuando acabe, en donde esté la S, escriba S menos A. Ese era el primer teorema. De 3T. Y aplicamos la fórmula de coset. Ah, y recordemos que al final, donde está la S, toca escribir S más 2. Bien, voy a aplicar la fórmula y de una vez voy a hacer el cambio. Entonces aquí nos va quedando E a la menos pi medios que multiplica a S más 2. Y la transformada de coseno es S, entonces sería S más 2 sobre S al cuadrado, es decir, S más 2 al cuadrado por la constante K al cuadrado y la constante es 3. Y ahí está el resultado. Entonces, si usted vuelve a hacer el ejercicio, primero aplicando el segundo teorema y luego aplicando el primero, pues va a llegar al mismo resultado. Bueno, de pronto tiene que hacer algunas operaciones para que se den cuenta que sí son iguales. Esa sería la dinámica. Bueno, el segundo teorema también tiene su forma inversa. Entonces, para la forma inversa, es simplemente cambiarle la L a la forma directa, ¿no? Voy a escribir aquí abajo A. Voy a escribir por aquí abajo la forma directa. La forma directa decía, si la transformada de f de t es igual a f de s, entonces la transformada del escalón unitario de t menos a por f de t menos a era igual a e a la menos a por s por la transformada de f de t, que es simplemente f de s. ¿Sí? Entonces simplemente tomamos la L y la pasamos al otro lado. Y ahí está. Entonces, ahora sí escribamos la forma inversa del segundo teorema. Entonces diría, si la transformada inversa de f de s es igual a f de t, es decir, si usted es capaz de hacer este ejercicio, se conoce la fórmula, entonces es capaz de hacer el siguiente. Transformada inversa de e a la menos as, f de s es igual al escalón unitario de t menos a por f de t menos a. Ahí está la forma inversa. Forma resumida, ¿cómo se lo aprende uno? ¿O cómo lo aplica uno? Bueno, uno lo aplica de la siguiente forma. Transformada inversa de e a la menos a por s por f de s. Usted sabe que toca aplicar el segundo teorema porque hay una exponencial acompañando una función. ¿Qué es el teorema? El teorema dice tome el escalón, tome la exponencial y transforme el escalón. Mejor lo escribo a otro color. Tome la exponencial y pase el escalón. ¿Sí? Y quédese con la función restante. Fs. Aunque la transformada de Fs, pues es Ft. Y aquí no dice Ft, dice Ft menos A. Ah, entonces, apenas termine, apenas llegue al Ft, donde esté la T, escriba T menos A. ¿Sí? Esa forma tiene un parecido a la que escribimos ahorita, ¿no? Del primer teorema. Tiene su similitud, ¿no? Del primer teorema. Forma directa.
Usted en esta quita la exponencial, se queda con la función y al final hace la traslación. Tiene su cierto parecido, pero aquí la exponencial no desaparece, pero se transforma en escalón. Y trabaja lo que le queda y al final hace la traslación. ¿Sí? Ejemplo. Vamos a escribir aquí unos ejemplos. Vamos a empezar con uno básico y le vamos subiendo el nivel al ejemplo. Entonces, sencillito. Transformada inversa de e a la menos 3s. Aquí el exponente tiene que ser negativo sobre s a la 7. ¿Sí? Si aquí fuera positivo, tenemos una exponencial sobre un polinomio. Límite en el infinito, la exponencial le gana al polinomio, es decir, este cociente sería al infinito. Por lo tanto, no sería transformable. Necesitamos que el límite del infinito tienda a 0 para que tenga posibilidades de ser transformable. Bueno, esta sí es transformable. Entonces, usted sabe que toca aplicar el teorema porque ahí está la exponencial. Entonces, para aplicar el teorema, identifica el valor de a vale 3. Y entonces, toma la exponencial y la escribe como escalón. Y nos queda la función 1 sobre s a la 7. Pero al finalizar, en donde esté la t, escriba t menos a. ¿Sí? Ahora la transformada de este señor es esto es t a la 6. Pero si arriba estuviera el 6 factorial. Ah, pero eso se puede arreglar. Y colocamos arriba un 6 factorial y afuera un 6 factorial. Y listo. Ya podemos utilizar la fórmula. 6 factorial es 720, entonces nos quedaría 1 sobre 720, escalón unitario t menos 3, y aquí nos quedaría t a la 6. Pero donde está la t, toca escribir t menos 3. ¿Sí? Eso es solo para esta función, no para el escalón. El escalón ya está listo. Toca es modificar esta partecita. Bueno. Segundo, el mismo ejemplo, pero le voy a hacer una pequeña modificación para que tenga algo más de trabajo. E a la menos 3s, y abajo le voy a colocar un s más 2 a la 7. Ahí en realidad toca aplicar ahora los dos teoremas inversos. ¿Sí? Por el lado de la exponencial, sabemos que toca aplicar, por el lado de la exponencial, aquí dice aplique el segundo teorema. Pero por la parte de la s, aquí está s más 2 a la 7, sobre todo es por la potencia. Si fuera simplemente s más 2, s tiene forma directa. Eso es e a la menos 2t. Pero como está elevado a una potencia 7, entonces aquí toca aplicar el primer teorema. ¿Sí? Entonces toca aplicar ambos. ¿Cuál se aplica primero? Puede aplicar el que quiera. Sugerencia, aplique el teorema que tenga exponencial de primero. Y en este caso, el que tiene exponencial de primero es el segundo teorema. Entonces, aplique el segundo teorema. Sería como la forma más simple. Entonces, vamos a aplicar el segundo teorema. Para aplicar el segundo teorema, A vale 3. Se nos queda escalón unitario
de t menos 3 por la transformada inversa de 1 sobre s más 2 a la 7. Y al finalizar, donde está t menos 3. Bueno, ahí vamos muy similar al de arriba. Y aquí la fórmula es la de t a la 6. Si no estuviera este 2 por aquí fastidiando. Entonces ahí es donde vamos a aplicar el primer teorema. Entonces en el primer teorema recordemos que hacemos una sustitución. U es igual a S más 2. Identificamos el valor de A. La sustitución siempre es S menos A. Entonces A vale menos 2. Y en el primer teorema dice que cuando usted hace la sustitución, aparece la exponencial. Les voy escribiendo aquí el resultado. Esto nos va quedando t menos 3, que ese ya está listo. Y ahora la transformada inversa de este señor es e a la a por t. ¿Sí? Y ahora sí, lo que nos quedó es 1 sobre u a la 7. Es la misma fórmula de arriba, pero con s. Es que nos falta el 6 factorial. Bueno, y recordemos que al final donde está t, toca escribir t menos 3. Entonces multiplicamos por 6 factorial, dividimos por 6 factorial. Y ya tenemos el resultado. Entonces esto nos queda como 1 sobre 720 escalón unitario de t menos 3. Voy a hacer donar la sustitución. E a la menos 2 que multiplica a t menos 3. Y el resultado de este señor era t a la 6. O sea, t menos 3 a la 6. Bueno, estos son los ejemplos sencillos. Ahora uno complicado. Bueno, complicado no, es también sencillo, pero no es simple. Ya toca hacer operaciones. Transformada inversa de S que multiplica a E a la menos 3S sobre S al cuadrado más 2S más 5. Con el segundo teorema quitamos la exponencial y lo que nos queda es S y abajo es el cuadrado más 2S más 5. ¿Sí? En este caso podríamos intentar aplicar fracciones parciales. En el caso donde el denominador se deje factorizar. Si no se deja factorizar, tocaría completar cuadrados y aplicar el primer teorema. ¿Sí? Entonces, voy a aplicar primero el segundo teorema, simplemente porque está la exponencial. Entonces, aquí el valor de A vale 3. Entonces, por el segundo teorema, esto es el escalón unitario de t menos 3 por la transformada inversa de S sobre S al cuadrado más 2S más 5. Y al finalizar, donde está t menos 3. ¿Sí? Y ahora la resultante, tocaría mirar si se puede por fracciones o de una vez nos botamos a completar cuadrados. ¿Sí? Voy a mirar si se puede por fracciones. Entonces, fracciones. Para aplicar fracciones, necesitamos conocer si es el cuadrado más 2s más 5 es reducible. Es decir, si tiene raíces reales. Entonces, rápidamente aquí con la calculadora. 1, 2 y 5, 1, 2 y 5. No, tiene complejas. Menos 1, más o menos 2 y. Entonces, no se puede factorizar, implica que fracciones parciales no se puede. ¿Sí? ¿Por qué no se puede? Porque es que este señor ya es una fracción. Esa es la fracción parcial. Entonces ya no se puede hacer más. Entonces por ahí no se puede.
Entonces, la otra que nos queda simplemente sería completar cuadrados. Y aplicar primer teorema. Listo. Vamos a completar cuadrados para ese señor. Ese está fácil. S al cuadrado más 2S más 5. ¿Sí? El S al cuadrado ya viene solo, entonces tomamos este numerito, lo dividimos en 2, lo cual nos da 1, y le damos al cuadrado. 1. Necesitamos un 1. Ese 1 se lo podemos pedir prestado al 5. Y aquí tenemos el trinomio, esto es S más 1 al cuadrado más 4. Entonces, nos queda una suma de cuadrados. ¿Sí? Toca aplicar entonces la sustitución. Sustitución U igual a S más 1. En este caso, A vale menos 1. Y arriba toca reemplazar la S. Entonces, ¿S quién es? U menos 1. Recuerde que cuando aplicamos el teorema aparece exponencial, ¿no? Entonces, acá el resultado nos va quedando escalón unitario de T menos 3 exponencial de A por T por la transformada, y ahora sí en términos de U. Arriba es S. Entonces, S es U menos 1. Y abajo nos quedaría U al cuadrado más 4. Y cuando terminemos, recuerde que T tiene que ser T menos 3. Eso es para la exponencial y para la transformada que estamos haciendo. Bueno, la transformada toca separar el numerador y nos va a quedar, abajo tenemos suma, que es coseno o seno. Arriba tenemos variable y tenemos constante. Entonces esto es seno y coseno con k igual a raíz de 4, es decir, a 2. Entonces esto, señor, seno y coseno con k igual a 2. Simplemente toca separarlos. Entonces esto nos va quedando escalón unitario t menos 3, e a la menos t, y ahora sí, que multiplica a la transformada inversa de u sobre u al cuadrado más 4. Menos escalón transformada inversa de 1 sobre u al cuadrado más 4. La primera transformada está lista, es coseno. La otra es seno, esa no está lista porque necesitamos la constante arriba multiplicando, que es 2. Es fácil, multiplicamos por 2, dividimos por 2. Ahora sí podemos aplicarlas bien. Y recordemos que donde está t, tiene que escribir 1t menos 3. Bueno, voy a hacer la sustitución y una vez voy a reemplazar t por t menos 3. Entonces, primero para la exponencial, t menos 3, que podría haber escrito 3 menos t. Y ahora, la primera es coseno de 2t. Entonces, coseno de 2t menos un medio de seno. Seno de 2t. Ya ahí está el resultado. Fácil. Bueno, si quiere hacer ejercicios complicados, hay que resolver ecuaciones. Para resolver ecuaciones, necesitamos ver primero, para poder resolver las ecuaciones, necesitamos ver una fórmula. Entonces vamos a ver la fórmula y si nos queda tiempo, resolvemos una ecuación. Aunque no creo. Bueno, la fórmula nace de la transformada de una derivada. Aquí digo de la derivada. Cuando uno dice la derivada, pues uno pensaría en la primera derivada. Aquí lo que voy a hacer es empezar con la enésima derivada. Entonces voy a hacer una fórmula general. Y entonces lo que voy a hacer es utilizar una fórmula recursiva.
Voy a escribir primero la fórmula. Y a partir de esa fórmula recursiva, luego vamos a sacar otras fórmulas. Recursiva. Es transformada de la enésima derivada de t. ¿Sí? Acá hay que suponer que la función f es continua a tramos y de orden exponencial. Entonces la derivada también va a ser continua a tramos y de orden exponencial. Es transformable. Bueno, la transformada de este señor, si me acuerdo, la fórmula es S por la transformada de la derivada, un orden menor, y aquí no me alcanza. Voy a escribir aquí abajo. Transformada de la enésima derivada. Es S que multiplica a la transformada de una derivada anterior. Menos la derivada anterior evaluada en cero. Esa es la fórmula recursiva. Entonces, en teoría, si usted quiere encontrar la transformada de la tercera, tiene que encontrar esta, la transformada de la segunda. Bueno, y tiene que saber cuánto es la segunda derivada evaluada en cero. ¿Sí? Y para encontrar la transformada de la segunda, pues aplica la fórmula. La transformada de la segunda, tiene que encontrar la transformada de la primera. Y tiene que saber cuánto es la primera derivada evaluada en cero. ¿Sí? Y para aplicar la transformada de la primera, pues hace la transformada de la derivada cero. La derivada cero es la función original, la sin derivar. Y tiene que conocer cuánto es la función evaluada en cero. Fórmula recursiva. Bueno, vamos a deducir rápidamente esa fórmula. Entonces, para la fórmula recursiva, vamos a hacer la prueba. Eso sale rápido. Transformada de la enésima derivada. Entonces, por definición, integral desde 0 hasta más infinito, e a la menos st por nuestra función, que es la enésima derivada. Listo. Esta integral se hace por partes. En realidad se le aplica a partes una vez nomás. Bueno, la voy a escribir con u y con db. U es la exponencial. Y el db es la enésima derivada. Entonces aquí este señor lo derivamos con respecto a t, entonces sería menos s y a la menos st. Y acá integramos. La integral de la enésima derivada es una derivada antes. Listo. Y aplicamos la fórmula. Entonces, primero la voy a escribir de forma indefinida. Integral de e a la menos st por la enésima derivada de t es igual a u por b. Esto nos da, voy a dejar aquí algo de espacio porque necesito algo de espacio. E a la menos st por derivada n menos 1. Menos la integral de b por du. En el du aparece un menos s. Ese señor puede salir de la integral, entonces afuera nos queda un más s. Se nos quedaría e a la menos st por la derivada n menos 1. Y hay que tener en cuenta que en realidad eran integrales definidas de 0 a más infinito. De 0 a más infinito. Esta parte ya se integró. Falta es evaluar. Entonces, evaluado de 0 hasta el infinito. No podemos evaluar en el infinito. Hasta b. Donde b tiende al infinito. Ahora sí. Recuerde que la parte de la izquierda es la transformada, ¿no? De la derivada. Entonces aquí tenemos que la transformada de la enésima derivada nos va quedando como. Hacemos primero la evaluación para poder sacar el límite. Entonces superiormente nos quedaría e a la menos sb por la derivada n menos 1 evaluada en b.
superiormente, menos inferiormente, y la exponencial nos daría 1 y simplemente nos quedaría derivada n menos 1 evaluada en 0. Y luego sigue s por la integral desde 0 hasta más infinito de la exponencial por la función. Esa es una transformada. Esa es la transformada de la derivada de n menos 1. Necesitamos que el límite exista. Aquí tenemos exponencial y función. La exponencial solo tiene dos caminos. O nos da más infinito o nos da 0. ¿Qué necesitamos? Que nos dé 0. ¿Cómo se consigue? Pues colocando la condición de que ese sea positivo. Pues con ese positivo, la exponencial tiende a 0. Por lo tanto, esto vale 0, este límite vale 0 y solo nos quedó este número. ¿Sí? Entonces ya acabamos. Entonces voy a escribir primero la última parte. Entonces aquí nos quedó igual a s por la transformada de la derivada de n-1 de t y menos la derivada n-1 evaluada en 0. Listo. Ahí está la prueba. Y la idea es que con esa fórmula podemos empezar a deducir fórmulas. Por lo general uno necesita la transformada de la primera derivada y de la segunda. Casos extremos, tercera, pero de ahí uno no sale. Obviamente aquí la vamos a hacer para la enésima. Entonces, aquí el problema de la recursiva es que de todas formas para la transformada de una derivada usted necesita conocer la transformada de otra. Yo quiero dejar la fórmula sin derivadas. Entonces, simplemente voy a empezar a deducir fórmulas. Transformada de la primera derivada. Esta la necesitamos. Según la fórmula recursiva, esto es S por la transformada de f de 0, es decir, f. Menos f evaluado en 0. Por lo general uno dice que la transformada es f mayúscula, entonces se puede escribir como S por f de S menos f de 0. Listo. Ahí está la fórmula de la primera derivada. ¿Sí? Esa se necesita. Y la otra que uno suele utilizar es la de la segunda. Transformada de la segunda. Según la definición recursiva, esto es S por la transformada de la primera. Menos la primera evaluada en 0. ¿Sí? Pero la transformada de la primera ya la tenemos. Este señor es el que está arriba. Este señor da S, Fs menos F de 0. ¿Sí? Distribuyendo, nos quedaría S al cuadrado, Fs menos S, F de 0 menos F' evaluado en 0. Entonces, ahí está la transformada de la segunda, que también se necesita. Y ya exagerando, transformada de la tercera. Que según la fórmula recursiva es S por la transformada de la segunda. Menos la segunda evaluada en 0. Pero la transformada de la segunda ya tenemos fórmula, que es S al cuadrado f de S menos S por F evaluado en 0 menos F' evaluado en 0. ¿Sí? Distribuyendo, nos quedaría S al cubo F de S menos S al cuadrado F evaluado en 0 menos F evaluado en 0 menos F2' evaluado en 0. ¿Sí? Ahí va saliendo un patrón. ¿Sí? Por lo general, por mucho, exagerando, usted necesita la tercera. Pero quiero escribir la fórmula general, ¿no? Como para que quede para la prosperidad.
transformada de la enésima. Entonces, usted puede mirar que aquí va saliendo un patrón a seguir. Entonces, para la tercera es el cubo. Para la segunda es el cuadrado. Para la primera es el A1. Para la enésima es el AN. Si pienso en la parte de la S, luego este señor empieza este señor a disminuir. Es el cuadrado, S a la 0, es decir, sin S. Y aquí ya todos son negativos en realidad. A escribir S a la 1, eso parece menos. Van a pensar que eso es S', menos S a la 0, es decir, sin S. Ahora, la máxima potencia en todas viene con F de S. Y en las otras son puras evaluaciones. Primero la función evaluada en 0. Luego, ¿quién sigue? La primera derivada evaluada en 0. Y esa la necesito escribir para que sea una fórmula. A correr esto un poquito más. ¿Sí? Y empieza a subir las derivadas evaluadas en 0. Aquí al final nos va a quedar con S, nos va a quedar la derivada n-2 evaluada en 0. Y al final simplemente la derivada n-1 evaluada en 0. Ahí está la fórmula general, simplemente para la prosperidad. ¿Qué necesita uno tener por ahí a la mano? La transformada de la tercera, la transformada de la segunda, la transformada de la primera. La tercera es por si acaso. La primera y la segunda es porque esas las trabajamos. ¿Sí? Y ya teniendo transformadas de derivadas, ya podemos resolver ecuaciones diferenciales, porque en ecuaciones diferenciales aparecen derivadas. ¿Sí? Simplemente toca hacer una pequeña conversión. Entonces vamos a hacer una pequeña conversión. No, pero yo creo que mejor la explico la próxima clase donde la apliquemos. Si empiezo aquí, tocaría hacer un ejemplo. Claro que se puede, eso sale rápido. 10 minuticos. Bueno, para para resolver ecuaciones, ¿sí? Vamos a escribir aquí solución de ecuaciones por medio de transformada. Bueno, vamos a empezar con algo sencillo. Solución de ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes. ¿Sí? Si usted mira las fórmulas, hay que evaluar. Entonces aquí necesitamos en realidad problema del valor inicial. Y eso lo vamos a hacer por transformada. Entonces, teóricamente, vamos a tener, bueno, primero la conversión. Nosotros cuando estábamos trabajando ecuaciones diferenciales, estábamos trabajando con X y Y, ¿no? Y era la variable dependiente, X es la variable independiente, ¿no? Pero aquí estamos trabajando con, bueno, y teníamos funciones que dependían de X. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues podríamos seguir trabajando con Y como variable dependiente. Pero aquí las transformadas las estamos trabajando con T. Entonces vamos a reemplazar la X por T. Va a ser nuestra variable independiente. ¿Sí? Entonces aquí trabajamos con funciones que dependían de X. Aquí simplemente vamos a tener Y que depende de T. O funciones que dependan de T. Esto se puede escribir Y de T o simplemente Y. Listo. ¿Sí? Por lo tanto, las fórmulas de las derivadas las necesitamos ahora expresar, pero en términos de T. Bueno. Y lo otro es que la función F, usted le aplica la transformada, ¿no?
Entonces decíamos que la transformada de la función f minúscula, bueno, esto no lo estamos aplicando con x. A lo de abajo sí, ¿no? A lo de abajo hay que transformarlo y cuando escribamos la transformada de y de t, pues teóricamente pues va a ser un y mayúscula de s, para tenerlo presente. Bueno, ahora sí, fórmulas de la derivada. Entonces, primero, la derivada de y'. La podemos escribir así. Podemos escribir y' de t o simplemente y'. Transformada de la primera derivada. Entonces, según la fórmula que escribimos arriba es s por y mayúscula de s menos y evaluado en 0. La otra que necesitamos es la segunda, que sería s al cuadrado y de s menos s y evaluado en 0 menos y' evaluado en 0. Y la otra, por si acaso, es la de la tercera, que sería s al cubo y de s menos s al cuadrado y evaluado en 0 menos s y' evaluado en 0 menos y2' evaluado en 0. Por mucho. Entonces, la dinámica es que vamos a partir de una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes. Algo de la forma a sub n, n-décima derivada, más a sub n menos 1, derivada n menos 1, más puntos suspensivos, a sub 1, y' más a sub 0y, igual a algo que dependa de t, porque t es la nueva variable independiente. ¿Sí? Y necesitamos problema del valor inicial, porque es que a esto le vamos a aplicar transformada, y cuando usted aplica transformadas a las derivadas, empiezan a aparecer que hay que evaluarla en 0. Entonces acá nos tienen que dar condiciones iniciales. Lo ideal sería que las condiciones estuvieran en 0. Entonces, y es 0, teóricamente igual a y sub 0, y' de 0 igual a y sub 1. ¿Sí? Puede ser que el ejercicio no nos den las condiciones en 0, no pasa nada, ya luego miramos qué pasa cuando no están en 0. ¿Sí? Entonces, en teoría, usted le aplica transformada a la ecuación. Esta es la ecuación. Entonces, lo primero que usted hace, bueno, lo primero que hace es aplique transformada a la ecuación. ¿Sí? Aplicando la transformada nos quedaría a sub n transformada de la n-décima derivada más a sub n menos 1 transformada de la derivada n menos 1. ¿Sí? Y a cada uno le vamos aplicando la fórmula según la derivada que tengamos. Que eso tiende, si fuera de orden bastante grande, pues esto crece bastante, ¿no? Porque las fórmulas de las derivadas son largas, a menos que sea la primera y la segunda. Y al otro lado, la transformada de g de t. Que en teoría la podemos llamar g mayúscula s. Bueno, cuando usted aplique la transformada, en todas las fórmulas de las transformadas de las derivadas, ¿quién aparece? Aquí aparece s a la n, y a la s, menos muchos términos. ¿Cómo los denoto esos muchos términos? Los voy a llamar un f sub n. Muchos términos. Más a sub n menos 1, y aquí va a aparecer s a la n menos 1, y de s, menos muchos términos. Más a sub 1, s, y de s, menos, digamos que muchos términos, pero en realidad aquí ya son poquitos términos. Más a sub 0, transformada de y, que es y de s, y al otro lado nos queda g de s. Bueno, en estos muchos términos que aparecen aquí es donde usted reemplaza las condiciones iniciales. Entonces, reemplaza condiciones, reemplaza condiciones, reemplaza condiciones.
¿Sí? Y si usted mira en todos los términos, está y de s, y de s, y de s, y de s. Entonces la idea aquí, después de aplicar la transformada, es despejar el y de s. Entonces para eso aquí toca distribuir. Y entonces con y de s nos va a quedar lo siguiente. Y de s factor de a sub n, s a la n, más a sub n menos 1, s a la n menos 1, más puntos suspensivos a sub 1s más a sub 0. Si usted mira, aquí nos queda un polinomio cuya estructura se parece a la estructura de la ecuación. Y lo demás, usted lo pasa al otro lado. Pues al otro lado ya había un GS. Supongamos que todo lo demás, lo que sobró, voy a llamar un momentico HS. ¿Sí? Y a este polinomio lo podemos llamar un PDS, cuya estructura es similar a la ecuación. Entonces, con esto usted ya puede despejar el YS. Entonces, nos queda simplemente GDS menos HDS por el polinomio PDS. Y lo último es aplique la transformada inversa a ambos lados. Cuando usted le aplique la transformada a y mayúscula s, pues le va a dar y minúscula de t. Y al otro lado, pues, al otro lado sí toca trabajar. Transformada inversa de g de s menos h de s sobre p de s. Donde posiblemente usted lo que tiene aquí es un cociente de polinomios y posiblemente tenga que hacer este ejercicio aplicando fracciones parciales. Esa es la teoría. ¿Sí? Bueno, en realidad hagamos el ejemplo de la otra clase. Voy a hacer uno cortico, pero la otra clase lo ponemos en práctica. Ya está la teoría. Ojo, esta teoría es para coeficientes constantes. Luego vamos a trabajar algo de coeficientes variables y entonces esta teoría ya no nos sirve. Toca mirar qué se hace.